Dicen que las heridas más antiguas no sangran, sino que cosen. Que hay dolores que se enquistan tan hondo en la carne del tiempo que ya no duelen como heridas abiertas, sino como costuras mal cerradas, como puntos que aprietan en los momentos más inesperados, cuando uno cree que ya ha olvidado, que ya ha sanado, que la vida ha seguido su curso sin dejar rastro alguno. Y sin embargo, basta con rozar el tejido equivocado para que todo vuelva entero e implacable, como si los años nunca hubieran pasado. Era otoño en la ciudad de Balcera, ese otoño particular que huele a madera húmeda y a promesas rotas, cuando las calles empedradas se tiñen de ocre y las chimeneas comienzan a exhalar sus primeros suspiros de humo contra un cielo plomizo. Los mercaderes recogían sus puestos con prisa, los carruajes chapoteaban en los charcos que dejaba la lluvia intermitente, y el mundo parecía encogerse sobre sí mismo, como si supiera que el invierno venía dispuesto a cobrar sus deudas. En ese escenario de decadencia silenciosa y belleza melancólica, había una calle más estrecha que las demás, al final de la cual colgaba un letrero de madera gastada que rezaba, apenas legible: Camila Arenas, costurera. El taller era pequeño, como todo lo que pertenecía a Camila. Pequeño, honesto y lleno de una dignidad obstinada que no necesitaba de lujos para hacerse sentir. Había hilos de todos los colores colgados de ganchos en la pared, agujas ordenadas con una precisión casi devota, tijeras brillantes sobre paños de terciopelo raído y una lamparilla de aceite que ardía sin descanso sobre la mesa de trabajo central. Camila tenía 26 años y manos que parecían tener el doble. Manos que sabían de telas y de silencios. Manos que habían aprendido a coser en la falda de su madre muerta. Pero antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás acompañando esta noche. No importa si es de madrugada o si el sol apenas comienza a salir donde estás. Me encanta saber que esta historia llega a rincones del mundo que nunca imaginé. Escríbelo ahora. Y después seguimos juntos. Fue un martes, o al menos eso recordaría Camila después, aunque los martes en su vida tendían a parecerse demasiado a los lunes y a los miércoles para distinguirlos con certeza. La tarde caía con pereza cuando la puerta del taller se abrió de golpe y dejó entrar, junto con una ráfaga de viento frío, a una mujer que no pertenecía a esa calle. Era alta, de porte erguido y vestida con una elegancia que, aunque ligeramente descuidada, delataba de inmediato su origen. Mantos de lana fina, guantes de cabritilla y el cabello recogido bajo un sombrero que había conocido mejores días, pero que seguía siendo, indiscutiblemente, un sombrero de condesa. Era Eloísa de Valmont, esposa del conde Rodrigo, señora de una de las mansiones más antiguas y célebres de la región. Eloísa entró sin saludar, como entran quienes están acostumbrados a que los espacios se acomoden a ellos y no al revés. Sostenía entre sus brazos, con una mezcla de urgencia y cuidado, un vestido de seda color marfil que en otro tiempo debió ser magnífico y que ahora mostraba, con brutal evidencia, los estragos de algún accidente reciente. Una rasgadura larga en el costado derecho, un dobladillo desprendido y varias costuras abiertas que exponían el forro interior como una herida mal disimulada. La tela era antigua, de esas que ya no se fabrican, con un lustre particular que solo da el tiempo cuando trata bien a las cosas. «Necesito que repare este vestido para esta misma noche», dijo la condesa, depositando la prenda sobre la mesa de Camila con la determinación de quien no está habituado a escuchar negativas. Luego vaciló un instante, apenas perceptible, antes de añadir con una voz levemente más baja: «He de ser honesta con vos. No llevo dinero encima esta tarde, pero sois la mejor costurera de Balcera, me lo han dicho, y el vestido no puede esperar». Camila no respondió de inmediato. Se quedó mirando la prenda unos segundos, con esa calma suya que algunos confundían con indiferencia y que en realidad era la quietud de alguien que ha aprendido a medir el Word antes de hablarle. Luego extendió las manos y tomó el vestido con una reverencia instintiva que la propia Eloísa no supo explicarse,
como si Camila reconociera en aquella seda algo que iba más allá del encargo. Los dedos de la costurera recorrieron la tela con lentitud, explorando la textura, la antigüedad del tejido, el peso particular de los hilos originales. «Puedo repararlo», dijo al fin, con una voz serena que no pedía ni prometía nada más de lo necesario. Volvió sus ojos oscuros hacia la condesa y añadió simplemente: «Estará listo antes de que anochezca». Eloísa de Valmont asintió con un gesto que quería parecer despreocupado y que no lo era en absoluto, y salió del taller tan rápido como había entrado, dejando tras de sí el perfume caro y la pregunta sin respuesta de por qué aquella costurera humilde había aceptado el trabajo sin rechistar, sin exigir garantía, sin preguntar cuándo iba a cobrar. En el silencio que dejó la condesa al marcharse, Camila se quedó sola con el vestido extendido sobre su mesa, y durante un momento muy largo no hizo nada más que mirarlo, con los ojos brillantes y los labios apretados, como si esperara que la tela le dijera algo que aún no se atrevía a escuchar. La lamparilla de aceite tembló sobre la mesa, y su luz dorada cayó sobre la seda marfil como una caricia vieja, como el recuerdo de unas manos que ya no estaban, pero que, de algún modo inexplicable, parecían seguir presentes en cada hilo de aquella prenda misteriosa. Hay objetos en el mundo que guardan memoria. No de la manera en que la guardan los libros o los retratos, con esa voluntad explícita de no olvidar, sino de un modo más secreto y más hondo, cosida en la fibra misma de su existencia. Una silla puede contener el peso de quien se sentó en ella cada tarde durante 30 años. Un pañuelo puede oler todavía a la persona que lo dobló por última vez con manos temblorosas. Y un vestido, si ha sido amado con la devoción suficiente, puede convertirse en el archivo más fiel de una vida entera, más honesto que cualquier epitafio, más duradero que cualquier lápida de mármol. Camila cerró la puerta del taller con el pestillo, como hacía siempre que comenzaba un trabajo que requería toda su atención, y se quedó sola frente al vestido de seda marfil extendido sobre la mesa. La lamparilla de aceite proyectaba una luz cálida y vacilante que hacía ondular las sombras en las paredes, como si el propio cuarto respirara. Afuera, la lluvia había comenzado a caer con más determinación, golpeando los cristales de la ventana pequeña con una insistencia casi melancólica, como si el cielo también quisiera ser parte de lo que estaba a punto de ocurrir. Sus dedos comenzaron a trabajar con la meticulosidad de siempre, examinando primero la extensión del daño antes de tomar ninguna decisión. La rasgadura del costado derecho era profunda pero limpia, del tipo que deja un gancho o una astilla de madera, y podía ser cerrada con puntadas invisibles si se elegía el hilo correcto. El dobladillo desprendido era cuestión de paciencia. Las costuras abiertas, de oficio. Camila sabía exactamente lo que había que hacer, como siempre lo sabía, porque sus manos tenían una inteligencia propia que operaba independientemente de cualquier duda. Fue entonces, al llegar al dobladillo inferior, al desplegarlo con cuidado para evaluar cuánta tela había que recuperar, cuando sus dedos se detuvieron. No fue un movimiento deliberado ni consciente, sino el tipo de pausa involuntaria que impone el cuerpo cuando reconoce algo que la mente todavía no ha procesado. Ahí, en el reverso del dobladillo, bordado con hilo azul oscuro tan desgastado que casi se confundía con la tela, había 3 letras diminutas dispuestas en forma de monograma. M. Mercedes Arenas de Balcera, las iniciales de su madre. Camila se quedó inmóvil durante un instante que pareció durar mucho más de lo que los relojes habrían podido medir. Sus ojos leyeron las 3 letras una vez, y luego otra, y luego una tercera, como si necesitara repetir el acto de ver para creer lo que veían. Conocía ese bordado. Lo conocía con una certeza que iba más allá del reconocimiento visual, porque era el mismo bordado que su madre hacía en cada prenda que amaba, esa firma personal y secreta que Mercedes Arenas ponía en las cosas que quería reclamar como propias, aunque el mundo le dijera que no le pertenecían. Camila había visto ese monograma bordado en el forro de una chaqueta vieja, en el extremo de un delantal de cocina, en el pañuelo que enterraron con su madre cuando murió.
Sus manos comenzaron a temblar. No con violencia, sino con esa vibración fina y profunda que viene de muy adentro, del lugar donde se guarda lo que nunca se termina de llorar. Camila apoyó las palmas sobre la mesa para estabilizarse y respiró despacio, mirando el vestido con unos ojos que ya no eran los ojos de una costurera examinando un encargo, sino los ojos de una hija que acaba de encontrar, en el lugar más inesperado, un pedazo de su madre. Mercedes Arenas había servido como doncella personal en la casa de los Valmont durante más de 20 años. Camila lo sabía porque había crecido escuchando esas historias, los detalles de la mansión grande, los pasillos interminables, los espejos altos, los señores que pasaban sin mirar. Su madre hablaba de aquellos años con una mezcla particular de orgullo y tristeza, como quien recuerda un tiempo que le costó mucho y que sin embargo no cambiaría del todo, porque en ese tiempo también hubo momentos de belleza, de dignidad ganada a pulso, de trabajo bien hecho. Mercedes murió cuando Camila tenía 14 años, sin haber recibido nunca la totalidad de lo que se le debía, dejando a su hija con un taller heredado, unas tijeras afiladas y un nombre que costaba demasiado llevar en esa ciudad. Camila no supo en qué momento exacto empezó a llorar. Las lágrimas llegaron despacio, sin aviso, como llegan las cosas verdaderas, y cayeron sobre la seda marfil, dejando manchas diminutas que ella fue secando con el dorso de la mano antes de que pudieran dañar la tela. Porque incluso llorando, incluso con el pecho apretado por ese dolor antiguo y renovado, sus manos siguieron trabajando. Enhebró la aguja con el hilo más fino que tenía, eligió el color con una exactitud que su madre le hubiera celebrado y comenzó a coser la rasgadura con puntadas tan pequeñas y tan precisas que, al terminar, la herida de la tela desaparecería como si nunca hubiera existido. Trabajó durante horas, en silencio, con la lluvia como única compañía y la lamparilla consumiéndose lentamente sobre la mesa. Cada puntada era un acto de amor que no tenía destinatario claro, o quizás lo tenía demasiado. Era para su madre, para los años que nadie le devolvió, para las manos que le enseñaron este oficio y que ya no estaban. Cuando el reloj de la calle dio las 10 de la noche y el vestido quedó completamente restaurado, tan perfecto y tan digno como debió ser siempre, Camila lo dobló con una reverencia que ningún cliente habría podido entender, y lo depositó sobre el mostrador sin haber escrito ninguna factura, porque había deudas que el dinero no podía saldar, y había trabajos que se hacían por razones que no cabían en ningún libro de cuentas. Hay silencios que pesan más que las palabras. Hay gestos de generosidad que, precisamente por su discreción, por su ausencia total de cálculo y de expectativa, resultan más perturbadores que cualquier reproche lanzado a viva voz, porque el reproche se puede rebatir, se puede ignorar, se puede enterrar bajo capas de orgullo y de costumbre, pero la bondad gratuita, la bondad que no pide nada y no espera nada, esa se instala en la conciencia como una espina que no duele constantemente, pero que uno siente cada vez que intenta moverse con demasiada comodidad. A la mañana siguiente, Eloísa de Valmont envió a su doncella al taller de Camila con instrucciones precisas: recoger el vestido y preguntar el precio del trabajo. La doncella era una muchacha joven de apellido Bravo, eficiente y puntual, que llegó al taller poco después de las 9 de la mañana con una bolsa de monedas que tintineaba con una suficiencia discreta. Encontró a Camila detrás del mostrador, con el vestido perfectamente doblado sobre un paño de lino limpio, y los ojos apenas velados por una noche de poco sueño y demasiadas lágrimas ya secas. La doncella entregó el mensaje de la condesa con la formalidad entrenada de quien lleva años transmitiendo palabras ajenas. Su señora preguntaba cuánto se debía por la reparación y rogaba que se indicara la cifra con toda confianza. Camila escuchó en silencio, con las manos apoyadas sobre el mostrador y una expresión serena que la muchacha no supo cómo interpretar. Luego tomó el vestido con cuidado, lo entregó y respondió con una voz tan quieta que la doncella tuvo que inclinarse levemente para escucharla bien. «Dígale a su señora que no hay ningún cobro. El trabajo ya está pagado». La doncella parpadeó, desconcertada. «¿Pagado?», repitió, como si la palabra no encajara del todo en el contexto.
¿Por quién? ¿Si puede saberse? Camila sostuvo su mirada un momento antes de responder, y en ese momento hubo algo en sus ojos, una profundidad antigua, una tristeza serena, que hizo que la muchacha sintiera sin entender del todo que estaba al borde de algo que la superaba. «Por alguien que ya no puede hacerlo ella misma», dijo Camila, y no añadió nada más. La doncella regresó a la mansión con el vestido restaurado y sin un solo maravedí menos en la bolsa, y transmitió el mensaje con la fidelidad literal de su oficio. Eloísa lo escuchó de pie junto a la ventana del salón principal, con los dedos entrelazados sobre el regazo y el ceño ligeramente fruncido. Pasó un buen rato en silencio después de que la muchacha se retirara, mirando el vestido extendido sobre el sillón, tan perfectamente reparado que era difícil encontrar la huella de la rasgadura, aunque uno supiera exactamente dónde buscarla. Aquella costurera humilde había hecho un trabajo extraordinario por nada, y la razón que había dado era demasiado enigmática para dejarla reposar sin más. Fue esa tarde, durante la cena, cuando Eloísa mencionó el episodio a su marido. No lo hizo con intención de provocar ninguna consecuencia particular, sino con esa necesidad casi involuntaria que tienen las cosas que nos inquietan de encontrar una audiencia, de ser pronunciadas en voz alta para ver si al salir del pecho pierden algo de su peso. El conde Rodrigo de Valmont escuchaba sin interrumpir, como era su costumbre, con esa atención severa y concentrada que sus criados interpretaban como indiferencia, y que en realidad era la señal de que algo había captado genuinamente su interés. Rodrigo era un hombre de 52 años que llevaba toda su vida adulta ejerciendo el peso de su apellido con la seriedad de quien sabe que los apellidos son también una carga. Era alto, de hombros anchos levemente encogidos por los años de escritorio y de gestión, con el cabello oscuro ya veteado de plata en las sienes y unos ojos grises que habían aprendido a no revelar demasiado. Era justo, en el sentido administrativo del término. Pagaba lo que debía, cumplía sus contratos, mantenía su palabra en los negocios. Pero era también, sin saberlo del todo, heredero de una serie de omisiones y descuidos que su familia había acumulado durante generaciones con la tranquila inconsciencia de quienes nunca han necesitado rendir cuentas ante nadie que pudiera exigírselas. Cuando Eloísa terminó de contar la historia, el conde permaneció callado durante varios segundos. «¿Cómo dijo que se llamaba la costurera?», preguntó al fin, con una calma que no era del todo natural. «Camila», respondió Eloísa. «Camila Arenas», y dijo que el trabajo estaba pagado por alguien que ya no podía hacerlo ella misma. No quiso explicar nada más. El silencio que siguió a esas palabras en el comedor de la mansión fue de un tipo particular, del tipo que se instala cuando una verdad antigua y dormida comienza a desperezarse en algún rincón de la memoria, todavía sin forma precisa, todavía sin nombre, pero ya innegablemente presente. Rodrigo dejó la servilleta sobre la mesa con un gesto que pretendía ser casual y que no lo era. Se excusó pronto de la cena alegando trabajo pendiente en el estudio, pero una vez dentro de ese cuarto de paredes forradas de libros y papeles ordenados, no abrió ningún legajo ni encendió ninguna vela adicional. Se quedó sentado en la oscuridad parcial, con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados frente a los labios, dejando que ese nombre, Arenas, ese apellido que creía haber archivado definitivamente en algún cajón cerrado del pasado, volviera a recorrerle la memoria con la persistencia silenciosa de una deuda que nadie había anotado en los libros, pero que, de alguna manera que él no sabía todavía explicar, seguía estando ahí, esperando. Los hombres poderosos tienen una manera muy particular de acercarse a las verdades que les incomodan. No van directamente hacia ellas, sino que las rodean, las observan desde una distancia calculada, construyen pretextos y justificaciones que les permitan aproximarse sin admitir que se están aproximando. Es una forma de cobardía elegante, el tipo de cobardía que se disfraza de prudencia, de protocolo, de simple curiosidad administrativa, y que resulta casi indistinguible del valor si uno no mira con demasiado detenimiento. Rodrigo de Valmont era un maestro en ese arte sin haberlo aprendido nunca conscientemente,
porque era una habilidad que se heredaba junto con el apellido y el escudo familiar. Mandó llamar a Camila 3 días después de la cena en que Eloísa pronunció su nombre por primera vez en aquella mesa. Lo hizo a través de su secretario, un hombre flaco y meticuloso llamado Herrera, quien se presentó en el taller de la costurera con una nota escrita en papel con membrete de la casa Valmont. El encargo era aparentemente sencillo. El conde requería el bordado de un conjunto de iniciales en varios pañuelos de lino para regalo, trabajo que debía realizarse en la propia mansión dado el volumen del pedido. Era un pretexto perfectamente construido, suficientemente plausible para no levantar sospechas y suficientemente trivial para no comprometer a nadie. Camila leyó la nota 2 veces antes de responder, con esa pausa suya que tanto desconcertaba a quienes esperaban reacciones inmediatas. Algo en su pecho se tensó al ver el membrete de los Valmont, ese escudo con sus 2 torres y su águila estilizada que su madre le había descrito tantas veces que Camila podía haberlo dibujado de memoria. Aceptó el encargo con la misma ecuanimidad con que habría aceptado cualquier otro. Se envolvió en su chal más decente y siguió al secretario Herrera por las calles adoquinadas de Balcera hacia la mansión que, hasta ese día, solo había existido para ella en los relatos nocturnos de su madre. La mansión de los Valmont era exactamente como Mercedes la había descrito, y al mismo tiempo completamente distinta, porque ninguna descripción, por precisa que sea, puede preparar del todo para la experiencia de estar frente a algo que ha vivido solo como palabras. Era grande, sí, con sus 3 plantas de piedra gris y sus ventanas altas, con el jardín delantero de setos recortados y la fuente central que murmuraba con una tranquilidad ajena a todo lo demás. Pero también era un lugar que cargaba el peso visible de los años, con algunas molduras desconchadas en la fachada y hiedra que avanzaba por el muro este, con una determinación que nadie había frenado en mucho tiempo. Era la casa de una familia que había tenido mucho y que seguía teniendo suficiente, pero que había perdido en algún punto el impulso de mantener la perfección de las apariencias. Camila fue conducida no a las dependencias de servicio, como habría correspondido según el protocolo estricto para un artesano de encargo, sino directamente al estudio del conde, detalle que Herrera le comunicó sin comentario adicional con la naturalidad de quien ejecuta instrucciones que no le corresponde cuestionar. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, con las manos cruzadas a la espalda y la mirada puesta en el jardín, y tardó un momento en girarse, el tiempo justo para terminar algún pensamiento que no quería interrumpir. Cuando lo hizo, sus ojos grises encontraron los de Camila con una directitud que ella no esperaba, una mirada sin los adornos de condescendencia que habitualmente acompañaban la forma en que los señores miraban a quienes eran de clase inferior. «Sentaos, por favor», dijo, señalando la silla frente al escritorio con un gesto que era una invitación y no una orden, distinción que Camila registró de inmediato porque era la clase de matiz al que las personas de su condición aprendían a prestar atención. Se sentó con la espalda recta y las manos en el regazo, sosteniendo su caja de útiles de bordado sobre las rodillas como un escudo pequeño y honesto. Rodrigo tomó asiento al otro lado del escritorio, entrelazó los dedos sobre la superficie de madera oscura y dijo sin ningún preámbulo adicional: «Mi esposa me habló de lo que hicisteis con el vestido y del apellido que lleváis». El silencio que siguió fue de los que no incomodan, sino que piden. Camila sostuvo la mirada del conde, sin apartar los ojos, y respondió con una serenidad que le costó más de lo que su expresión revelaba. «Mercedes Arenas era mi madre. Sirvió en esta casa durante 22 años». Rodrigo asintió despacio, con el gesto de alguien que confirma algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar pronunciado en voz alta para aceptar su peso real. «Lo sé», dijo, y en esas 2 palabras había algo que Camila no había esperado encontrar en la voz de un hombre como él. No lástima, no incomodidad aristocrática, sino algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Lo que siguió fue una conversación diferente a cualquier otra que Camila hubiera tenido en su vida.
no porque las palabras fueran extraordinarias, sino porque ocurrió en el espacio inhabitual en que dos personas de mundos completamente distintos se miran sin los filtros que el mundo les ha enseñado a usar. Camila habló de su madre con la precisión de quien ha guardado una historia durante años sin tener a quien contársela. Los años de servicio, la lealtad sin fisuras, los últimos meses de enfermedad en que Mercedes había seguido cosiendo hasta que los dedos ya no obedecieron, la muerte en una habitación pequeña con una sola ventana que daba a un callejón. Rodrigo escuchó sin interrumpir y a medida que escuchaba, algo en la geometría de su rostro fue cambiando imperceptiblemente, como cambia el suelo cuando la lluvia lo penetra de a poco por debajo, sin anunciarse. Cuando Camila terminó, el conde permaneció en silencio durante un lapso que a ella le pareció muy largo. Luego se puso de pie, se acercó a la ventana nuevamente y dijo, con la voz ligeramente más baja que antes: «Hay cosas que se hacen por omisión que pesan tanto como las que se hacen con intención». Camila no respondió, porque no había nada que añadir a eso, y porque a veces la mayor dignidad que uno puede ofrecer a una verdad recién dicha es el silencio que le permite ocupar todo el espacio que merece. Afuera, en el jardín de los Valmont, el viento movía los setos con una suavidad engañosa, y la fuente seguía murmurando su canción antigua, indiferente y constante, como murmuran siempre las cosas que han visto demasiado para sorprenderse ya de nada. Dicen que las casas antiguas tienen memoria propia, que sus paredes absorben con los años todo lo que ocurre entre ellas, las conversaciones en voz baja, las decisiones tomadas a medianoche, los acuerdos que nunca se pusieron por escrito porque el poder de una de las partes hacía innecesario el papel. Las mansiones de familias nobles son especialmente fértiles en esa clase de memoria silenciosa, porque han sido construidas sobre la premisa de que ciertas verdades deben permanecer dentro, guardadas con la misma discreción con que se guardan las vajillas de plata y los retratos de los antepasados, visibles solo para quienes tienen llave. Rodrigo de Valmont no durmió bien esa noche. Yació durante horas en la oscuridad de su alcoba con los ojos abiertos hacia el techo, escuchando el silencio particular de la mansión que él conocía desde niño y que nunca antes le había parecido tan cargado. Las palabras de Camila seguían resonando en algún lugar detrás de sus sienes con la persistencia de una melodía que no se puede dejar de tararear. 22 años de servicio, los últimos meses de enfermedad, los dedos que siguieron cosiendo hasta que ya no pudieron. A las de la madrugada, cuando la oscuridad afuera era todavía total y el frío se había instalado en los corredores de piedra con su habitual arrogancia invernal, Rodrigo se levantó, se envolvió en una bata y bajó al archivo familiar. El archivo de los Valmont ocupaba una sala en el sótano de la mansión, una habitación de techo bajo y olor a papel viejo y humedad, contenida donde se guardaban los registros de la casa desde hacía más de 150 años. Había cajas ordenadas por décadas, legajos atados con cintas de color que indicaban su naturaleza, libros de cuentas de tapas de cuero que contenían en su interior la contabilidad minuciosa de una familia que había administrado su fortuna con la seriedad de quienes saben que las fortunas se pierden cuando dejan de ser vigiladas. Rodrigo conocía esa sala, la había visitado en ocasiones contadas para resolver asuntos de herencia o de propiedad, pero nunca había buscado en ella lo que buscaba ahora. Tardó casi una hora en encontrar los libros de registro del personal doméstico correspondientes a las 2 décadas y media anteriores. Eran 3 volúmenes de tapas marrones, escritos con la letra apretada y metódica del antiguo mayordomo Cienfuegos, un hombre que había servido a la familia durante 40 años y que registraba cada gasto, cada pago y cada deuda con una fidelidad notarial que no distinguía entre lo honroso y lo vergonzoso, porque su función era anotar, no juzgar. Rodrigo abrió el primer volumen sobre la mesa de trabajo del archivo, acercó el candelabro que había traído consigo y comenzó a leer. El nombre de Mercedes Arenas aparecía por primera vez en una entrada fechada de hacía 28 años, con la designación de doncella personal de la condesa anterior, la madre de Rodrigo. El salario acordado estaba especificado con claridad, una cantidad mensual que en aquella época representaba un pago modesto pero digno para alguien de su posición.
Lo que comenzó a perturbarlo no fue ese primer registro, sino los que vinieron después, las notas al margen escritas con una tinta ligeramente diferente, en letra que reconoció como la de su padre, el conde Aurelio, que indicaban ajustes, reducciones temporales que se habían vuelto permanentes, pagos diferidos que nunca aparecían saldados en las páginas siguientes. Rodrigo pasó las páginas con una lentitud que se fue haciendo más pesada a medida que avanzaba, porque cada página que giraba era un año de la vida de una mujer que había dado su trabajo y su lealtad a esa casa. Y cada anotación en letra de su padre era una forma de ver con qué consideración había sido correspondida esa lealtad. Había años en que el salario de Mercedes había sido recortado sin explicación registrada, coincidiendo. Rodrigo lo fue deduciendo con una frialdad que le helaba el estómago, con periodos de gastos extraordinarios de la familia. Una reforma en la fachada, una temporada en la ciudad capital, la compra de caballos nuevos para el carruaje. Había una nota, fechada apenas 3 años antes de la muerte de Mercedes, que indicaba una deuda acumulada pendiente de liquidación, una suma que Rodrigo calculó mentalmente y que le pareció, en la quietud de esa sala subterránea, obscenamente grande para haber sido ignorada durante tanto tiempo. Cerró el último volumen con una suavidad que era en realidad el esfuerzo de no cerrarlo de golpe. Apoyó las manos sobre la tapa de cuero y permaneció inmóvil durante un largo momento. En ese instante, la mansión que lo había visto nacer, que había asociado toda su vida con solidez y con honor, le pareció de una naturaleza completamente distinta. No era ya el símbolo de una familia que había construido su posición sobre el esfuerzo y la rectitud, sino el monumento silencioso de una serie de omisiones acumuladas, de deudas que habían sido ignoradas con la tranquila impunidad de quienes saben que nadie con poder suficiente les pedirá cuentas. Comprendió con una claridad que dolía, una tumba para las verdades incómodas, construida de piedra gris y adornada con hiedra para que pareciera simplemente antigua y no lo que era, cómplice. Subió del sótano cuando el cielo comenzaba a aclarar por el este con esa luz pálida y fría del amanecer de otoño que no promete calor, sino simplemente el fin de la oscuridad. Herrera lo encontró en el estudio a las 7 de la mañana, cuando llegó a preparar la agenda del día, y se detuvo en el umbral al ver la expresión del conde, una expresión que no había visto nunca en ese rostro habitualmente cerrado y que no supo nombrar con exactitud, pero que registró con la intuición de quien lleva años leyendo a su señor en los detalles pequeños. ¿Herrera? Dijo Rodrigo sin levantar los ojos de los papeles que tenía extendidos sobre el escritorio. Necesito que enviéis recado a la señorita Camila Arenas. Decidle que requiero verla de nuevo en esta casa. Y esta vez, añadió, y su voz tenía un peso diferente al de cualquier instrucción anterior, no es un pretexto. La justicia verdadera no llega nunca con fanfarria. No anuncia su arribo con trompetas ni desciende de los cielos con la teatralidad que las historias infantiles nos enseñaron a esperar. Llega cuando llega de una manera mucho más parecida al amanecer que al relámpago. Despacio, con una luz que al principio apenas se distingue de la oscuridad, pero que va ganando terreno de forma inexorable hasta que de pronto uno se da cuenta de que puede ver, de que el mundo tiene de nuevo contornos y colores y que la noche, por larga que haya sido, ha terminado. Así llegó ese día a la vida de Camila Arenas, sin que ella lo supiera todavía mientras caminaba por las calles de Balcera hacia la mansión de los Valmont por segunda vez en una semana. Herrera la recibió en la puerta con una deferencia que era perceptiblemente distinta a la de la primera visita, no más cálida en el sentido afectuoso del término, porque Herrera era un hombre que había sublimado toda calidez en eficiencia, sino más cuidadosa, como si las instrucciones que había recibido incluyeran un matiz de respeto que no figuraba en los protocolos habituales para los encargos de artesanía. La condujo de nuevo al estudio, pero esta vez la puerta estaba abierta de par en par y la sala tenía más gente de lo que Camila esperaba encontrar. Rodrigo estaba de pie junto al escritorio, con la postura erguida de siempre, pero algo diferente en la disposición de sus hombros, una apertura leve que hacía que pareciera simultáneamente más vulnerable y más genuino que en su primer encuentro. A su lado,
Eloísa estaba sentada en uno de los sillones laterales con las manos en el regazo y una expresión de quien ha sido informada de algo que le ha removido el pecho y que todavía está procesando. Cerca de la puerta, con discreción entrenada, permanecían Herrera y 2 de los criados más antiguos de la casa, personas que habían servido bajo el mismo techo que Mercedes Arenas y que, por tanto, eran testigos con nombre y memoria de lo que allí había ocurrido durante décadas. Camila se detuvo en el centro de la sala con su caja de útiles bajo el brazo, porque no había tenido razones para dejarla en casa, y miró al conde con esa quietud suya, que era en realidad la armadura más sofisticada que había podido construirse con los materiales que la vida le había dado. Rodrigo sostuvo su mirada un momento y luego, con un gesto que Camila no esperaba, tomó del escritorio una carpeta de documentos y la depositó sobre la mesa central de la sala, entre los dos, como si quisiera que lo que contenía fuera territorio neutral, perteneciente a ambos por igual. «He revisado los libros de registro de esta casa», dijo Rodrigo, con una voz que tenía la textura de algo que ha sido ensayado pero que en el momento de pronunciarse ha decidido ser completamente real. «Los correspondientes a los años de servicio de vuestra madre. Lo que encontré en esas páginas no me enorgullece. No enorgullece a esta familia ni a este apellido que llevo». Hizo una pausa breve, no para dar énfasis, sino porque necesitó ese instante para terminar de comprometerse con lo que iba a decir a continuación. «Vuestra madre trabajó en esta casa con una lealtad que nunca fue correspondida con la honestidad que merecía. Hay una deuda, Camila, una deuda real, calculable, y también una deuda de otro tipo que los números no alcanzan a expresar del todo». Camila no habló. Sus ojos se habían vuelto brillantes con una rapidez que ella no pudo controlar, pero mantuvo la postura y el silencio, porque sentía que interrumpir en ese momento habría sido restarle algo importante a lo que estaba ocurriendo. Eloísa, en su sillón, apretó levemente los labios y apartó la mirada hacia la ventana. No por indiferencia, sino por el tipo de discreción que ofrecen quienes comprenden que están presenciando algo que pertenece a otros de una manera más íntima de lo que les pertenece a ellos. Rodrigo abrió la carpeta y extrajo un documento que había preparado con Herrera la noche anterior. Un cálculo detallado de los salarios retenidos y diferidos durante los años de servicio de Mercedes, con los intereses correspondientes aplicados con una generosidad que iba más allá de cualquier obligación legal. Lo extendió sobre la mesa junto a un sobre cerrado que contenía la cantidad en papel de valor. Pero no se detuvo ahí. Volvió al escritorio y tomó un segundo objeto que Camila no había notado hasta ese momento. El vestido de seda marfil, doblado con cuidado sobre un paño de lino. El mismo vestido que ella había reparado con sus manos y con sus lágrimas 5 noches atrás. «Este vestido», dijo Rodrigo, sosteniéndolo con las 2 manos y extendiéndolo hacia Camila con un gesto que tenía algo de entrega y algo de restitución, «perteneció originalmente a mi madre, pero lleva bordado el nombre de la vuestra, y eso lo convierte, por cualquier medida de justicia que yo sea capaz de reconocer, en una herencia que os corresponde a vos». La voz del conde se quebró apenas en la última sílaba, un quiebre diminuto que otro hombre habría disimulado, y que Rodrigo dejó estar, porque había decidido esa mañana, en el silencio del archivo familiar, que disimular era exactamente lo que esta familia había hecho durante demasiado tiempo con demasiadas cosas. Camila tomó el vestido. Lo tomó con las 2 manos, con la misma reverencia con que lo había tomado la primera vez en su taller, pero ahora sin el peso de la incertidumbre, ahora sabiendo lo que era y lo que significaba, y por qué estaba llegando a sus manos de esta manera. Lo apretó contra el pecho durante un momento que nadie en esa sala se atrevió a interrumpir, y cuando volvió a levantar los ojos hacia el conde, en ellos había algo que iba mucho más allá del agradecimiento, algo que se parecía a la resolución de una ecuación que había estado abierta durante demasiados años. El silencio de la sala fue roto, finalmente, por un sonido pequeño e involuntario que vino del rincón donde estaba Herrera, el viejo secretario que había conocido a Mercedes Arenas y que miraba la escena con los ojos enrojecidos por una emoción
que sus más de 30 años de servicio impecable no habían conseguido quitarle del todo la capacidad de sentir. Hay una clase de sanación que no ocurre en un instante, sino en el tiempo lento que viene después, en los días ordinarios que siguen a los momentos extraordinarios, cuando la vida retoma su ritmo habitual pero con algo fundamentalmente distinto en su interior, como una tela que ha sido reparada con hilo nuevo y que conserva la misma forma de siempre, pero tiene en ella, cosida para siempre, la huella del daño que fue reconocido y del cuidado que lo cerró. Esa sanación no se anuncia ni se celebra ruidosamente. Simplemente ocurre puntada a puntada, día a día, en el silencio productivo de quienes han decidido que el pasado no tiene por qué dictar la forma del futuro. Camila regresó a su taller esa tarde con el vestido de seda marfil sobre el brazo y el sobre de documentos en la bolsa interior de su chal, apretado contra el pecho con una presión que no era codicia, sino necesidad de confirmar que era real. Las calles de Balcera le parecieron distintas en el camino de vuelta, no porque hubieran cambiado, porque los adoquines eran los mismos y los mismos comerciantes cerraban sus puestos con los mismos gestos de siempre, sino porque ella era distinta, porque cargaba algo que había estado ausente durante demasiados años y cuya presencia reorganizaba sutilmente la manera en que todo lo demás se percibía. Cargaba el peso de haber sido vista, el peso de que alguien hubiera mirado hacia el pasado sin apartar los ojos. Al llegar al taller, antes de encender la lamparilla o poner agua para el té, o hacer ninguna de las cosas pequeñas con que los seres humanos anclan el regreso al espacio propio, Camila buscó el gancho más visible de la pared, el que quedaba justo frente a la mesa de trabajo, y colgó allí el vestido. No lo guardó en un cajón ni lo envolvió en papel de seda como se guardan las reliquias que se quieren conservar en la oscuridad. Lo colgó a la luz, a la vista, porque había decidido que ese vestido no sería un objeto de duelo sino de testimonio. No una herida preservada, sino una respuesta a todas las preguntas que su madre nunca pudo escuchar respondidas en vida. En los días que siguieron, algo comenzó a cambiar también en la mansión de los Valmont, con esa lentitud orgánica con que cambian las cosas que tienen raíces profundas. Rodrigo abrió los archivos familiares de manera sistemática, no solo los que concernían registros de personal doméstico de las últimas décadas, y lo que encontró en ellos le ocupó varias semanas de revisión meticulosa y varias noches de un sueño intermitente y poblado de nombres que nunca había tenido razón de conocer y que ahora no podía dejar de recordar. No todos los casos eran tan claros como el de Mercedes, no todos tenían una hija que pudiera ser encontrada y compensada, pero la mayoría tenía algo, un rastro, un descendiente, una deuda que podía ser al menos reconocida aunque no siempre completamente saldada. Eloísa observó la transformación de su marido con la atención quieta de quien lleva años compartiendo un espacio con alguien y sabe distinguir los cambios verdaderos de los superficiales. Rodrigo hablaba menos en las cenas, pero era un silencio diferente al de antes. No el silencio del hombre que ha cerrado las puertas por dentro, sino el del hombre que está escuchando algo que proviene de su propia conciencia y que necesita concentración para entender. Salía más seguido a pie por la ciudad, sin carruaje, con una sencillez que desconcertó brevemente a sus conocidos y que luego dejó de sorprender a nadie porque había algo en su manera de moverse que comunicaba que no era un gesto de humildad performativa, sino de reorientación genuina. Camila y Rodrigo se vieron 2 veces más en los meses siguientes, siempre con Herrera presente y siempre por motivos concretos relacionados con la restitución que el conde estaba llevando a cabo. En esos encuentros había entre ellos una cordialidad que era más que cortesía y menos que familiaridad, el tipo de relación que se construye entre personas que han compartido una verdad difícil y que se reconocen mutuamente por eso, sin necesitar clasificar ese reconocimiento en ninguna de las categorías que el mundo tiene disponibles. Camila lo trataba con respeto pero sin deferencia, con la dignidad de quien sabe que no le debe sumisión a nadie, y Rodrigo la escuchaba con una atención que habría resultado llamativa para cualquiera que lo hubiera conocido antes de esa tarde de otoño, en que un nombre, Arenas, comenzó a remover las aguas quietas de su conciencia. El vestido siguió colgado en el taller,
y con el tiempo se convirtió en algo que los clientes preguntaban, atraídos por la belleza anticuada de la seda marfil y por la manera en que Camila lo había dispuesto, no como decoración, sino como presencia. Ella respondía siempre con pocas palabras. Era de su madre, le había sido devuelto, estaba donde debía estar. Nunca contaba la historia completa a nadie, porque había partes de ella que le pertenecían íntimamente y que no necesitaban ser narradas para ser verdaderas. Pero quienes la escuchaban decir esas pocas palabras y miraban después el vestido solían quedarse un momento en silencio, como si percibieran en esa tela antigua algo que iba más allá del tejido, como si la seda guardara todavía, cosida entre sus fibras, la memoria de las manos que la habían amado y la promesa de las manos que la habían rescatado. Y así, sin que nadie hubiera planeado que ocurriera de esa manera, una costurera que reparó un vestido sin cobrar, porque en sus costuras había encontrado el nombre de su madre, y un conde que bajó a un archivo familiar en mitad de la noche porque no podía dormir con la verdad encima, tejieron juntos, sin proponérselo, algo que ninguno de los dos habría podido construir solo. La posibilidad de que las deudas del pasado, incluso las más antiguas y las más enterradas, pueden ser miradas de frente, nombradas con honestidad y, si hay voluntad suficiente y humildad suficiente, reparadas. No perfectamente, porque nada que ha sido roto se restaura sin huella, pero sí de verdad. Y a veces de verdad es suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste que la justicia que le fue negada a Mercedes y devuelta a Camila resonó con algo que vive también en ti, entonces ya sabes lo que te pido. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite creer que los errores del pasado pueden ser reconocidos y suscríbete para que estas historias